Los hechos de este caso ocurrieron hace casi 100 años en Francia, específicamente en el febrero de 1933, cuando Christie y Lee Papin cometieron uno de los crímenes más macabros en la historia criminal del país europeo. Las hermanas Papin trabajaban como empleadas domésticas para el abogado retirado René Lancelin, quien vivía con su esposa Leonie y su hija ya adulta llamada Geneviève. La casa de los Lancelin estaba ubicada en el número 6 de la Rue Bruget, en la ciudad de Le Mans. Y la verdad es que para los estándares de la época, la familia le daba a sus empleadas un trato mucho mejor de lo que se ha acostumbrado en la época. Por ejemplo, le pagaban un salario bastante más alto que el mínimo. Como eran domésticas, con cada cama tenían su propia habitación en la planta superior de la casa con calefacción, además de tener una cama cómoda. Por último, también comían la misma comida que la familia, algo que no era demasiado común en la época. En respuesta, el desempeño laboral de las hermanas era excelente durante los 7 años que trabajaron con ellos. Su servicio fue envidiado por toda la clase alta de la ciudad. Eran delicadas, determinadas y muy serviciales con sus jefes, aunque la relación con estos era bastante rara. Durante todos esos años nunca cruzaron palabra con René. Quienes le daban órdenes eran la esposa, Leonie, pero tampoco les hablaba directamente, por el contrario, les daba órdenes escritas. Según las fuentes, la dueña de la casa era extremadamente estricta, obsesionada con el orden y la limpieza hasta llegar a ser maniática. Todos los días hacía lo que llamaba la prueba del guante blanco, que consistía en pasar su guante por los muebles para verificar que efectivamente el par de hermanas lo hubieran limpiado realmente. La presión sobre su trabajo y que todo estuviese perfecto era enorme, pero en ningún momento nadie imaginó que esto les llevaría a cometer los horrendos crímenes de sus jefas. Los hechos ocurrieron el 2 de febrero de 1993. Era un día oscuro y llovía desde temprano, pero aún así, Leonie y su hija, Geneviève, salieron en la mañana para hacer diferentes diligencias. Después de esto, iban a ir a la casa del hermano de René, donde iban a cenar. Las hermanas Papin habían sido avisadas de que la familia no llegaría hasta ya la entrada a la noche, y se les dio una lista de tareas para hacer. En la que hicieron más énfasis fue en la de planchar la ropa. Pero Geneviève y Leonie llegaron a su casa de sorpresa mucho más temprano de lo que las empleadas esperaban, y ninguna de las tareas que le habían dado estaba lista. Enojada, Leonie les interrogó sobre el motivo por el cual no habían hecho su trabajo. Según lo que declaró Christine, una de las hermanas, la luz se había cortado debido a la tormenta. El repentino corte había hecho que la plancha dejara de funcionar y por eso no habían podido planchar la ropa. Cuando le contaron esto a su jefa, la señora de la casa se enfureció, entrando en un ataque de cólera en el que llegó a golpear a sus empleadas. En defensa de la propia Christine, tomó una jarra de latón y golpeó a Leonie en la cabeza. Este acto hizo que su hija se sumara a la pelea. La pelea se había convertido en un 2 contra 1, hasta que Lea se unió en defensa de su hermana. Bajó corriendo del ático y tacleó directamente a Leonie, mientras Christine gritaba cosas como golpéale la cabeza contra el piso y sácale los ojos. De forma macabra, Lea le hizo caso a su hermana. No solo les quitaron los ojos con sus propias manos, no. Desquitaron su ira de forma extremadamente violenta, con varias armas homicidas. Usaron una olla para golpearlas, un cuchillo y un martillo. Los cuerpos destrozados y la espeluznante escena del crimen fueron descubiertos por René, quien esperó por su familia en la casa de su hermano como habían acordado, y empezó a preocuparse cuando ni su hija ni su esposa se presentaron para cenar. Preocupado, se dirigió a su casa acompañado por un amigo. Cuando llegaron notaron que todas las luces estaban apagadas, las puertas estaban todas cerradas y no parecía haber movimiento. Todo daba una mala espina, por lo que antes de entrar, René llamó a la policía y esperó a que llegaran para entrar. Paredes llenas de sangre, los cuerpos de ambas mujeres estaban destrozados en el piso. Seguro que las empleadas habrían sufrido el mismo destino para la policía, y René subió en su búsqueda, deteniéndose en el rellano de la escalera cuando encontraron lo que parecía una canica, que en realidad era uno de los ojos de Geneviève. Escandalizados, terminaron de subir y encontrándose con una escena que los descolocó. Las dos hermanas estaban en su cama, desnudas y abrazadas. A los pies de su cama, el martillo lleno de sangre que había sido una de las armas que habían utilizado. Las dos hermanas se declararon culpables desde un principio, por lo que en realidad el juicio de este caso no tenía que determinar si eran o no las responsables, sino si eran imputables por los crímenes cometidos.
Como era de esperarse, el juicio fue extremadamente mediático, protagonizando todas las portadas de los diarios durante los días que duró. En el proceso judicial se dio a conocer la difícil infancia de las hermanas, pero no se tuvo en cuenta que crecieron en un hogar en el que su padre era alcohólico y su madre simplemente no deseaba cuidarlas o encargarse de ellas. A ambas se las consideró personas competentes para ser juzgadas. En principio, a Christine, la mayor de las hermanas, se la condenó a la pena de muerte, aunque posteriormente fue cambiada por prisión perpetua. A Lea la sentenciaron a 10 años de trabajos forzados. Alejada de su hermana, Christine, su salud mental comenzó a venirse abajo. Sufría alucinaciones, delirios y otros síntomas de un colapso mental que finalmente la llevó a morir 4 años después, cuando se dejó morir por inanición. Lea, por su parte, cumplió su condena completa y después de eso se mudó con su madre, cambió su nombre y siguió con su vida, la cual le fue bastante larga, falleciendo cuando tenía 90 años en 2001. Este caso es de los más conocidos en Francia y hasta el día de hoy genera polémica. No solo por lo horrendo de los crímenes, sino porque muchos consideran que fue un producto de las diferencias sociales y de la clase entre los Lancelin y las hermanas. ¿Y tú qué opinas? El nombre verdadero de Luca Magnotta es en realidad Eric Clinton Kirk Newman, y nació el 24 de julio de 1982 en Scarborough, una ciudad de Ontario, en Canadá. Desde que era muy pequeño, supo que quería ser famoso. Deseaba alcanzar el estatus, la fortuna y el reconocimiento que solo la fama puede brindar. Y quería alcanzarla sin tener que esperar a esforzarse demasiado. No quería estudiar actuación ni tener que hacer incontables audiciones. Así que se decidió por empezar su carrera actoral en el cine para adultos. Cambió su nombre a Luca Magnotta y empezó así a forjar su nombre como estrella porno y gigoló, mientras que a la vez intentaba hacerse lugar en el mundo del modelaje y la actuación. Para Luca, era cuestión de tiempo que la fama llegara a él, y de cierta forma es verdad que su nombre se hizo conocido, pero no por su talento en la actuación, sino por el macabro asesinato de su pareja. Para cuando eso sucedió, Luca ya era conocido en internet y por la policía. En 2012, se había hecho infamemente conocido por publicar vídeos en línea de sí mismo torturando y asesinando a distintos animales, lo que llevó a varias personas a denunciar su comportamiento. Más de una vez, la policía intervino e intentó detener la violencia que ejercía sobre los animales, pero sin una legislación clara sobre el maltrato animal y sus consecuencias. Luca solo ignoró todos los intentos de la policía y continuó sumergiéndose en un estado de violencia cada vez mayor. La cúspide fue, por supuesto, el asesinato de Jun Lee, un estudiante de intercambio chino que era su pareja. Lin se encontraba estudiando en Canadá en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Informática de la Universidad de Concordia desde 2011. Además de estudiar, tenía un trabajo de medio tiempo en el supermercado. No existe información disponible sobre cómo se conocieron y tampoco hay detalles de su relación como tal. Pero para el momento del crimen, Lin y Luca convivían en un apartamento en Griftown. Fueron los amigos y colegas de Lin quienes notaron que algo no estaba bien. La última vez que lo habían visto fue el 24 de mayo. Esa misma noche, a las 9, recibieron el último mensaje de Lin. Después de eso, no sabrían nada más. No se presentó a trabajar al día siguiente, ni contestó a las llamadas o mensajes de texto que sus amigos le dejaron los días siguientes, preocupados por él. La situación era cada vez más extraña. Cada vez más nerviosos, 3 de sus amigos se dirigieron al apartamento de la pareja el 27 de mayo intentando obtener respuestas, pero no tuvieron éxito. 2 días después, todavía sin saber nada de Lin, denunciaron su desaparición a la policía. Lo que no sabían era que Lin estaba ya sin vida y que el vídeo de su muerte estaba subido en la página bestgore.com desde el 25 de agosto. Sin entrar en los detalles más morbosos, el vídeo de 11 minutos empieza mostrando a Lin atado y amordazado en la cama. El chico de origen asiático parece estar en un estado de ebriedad o drogado. Cuando la cámara se corta y vuelve la imagen, la víctima se encuentra ya sin vida, pero Luca sigue apuñalándolo hasta que logra desprender la cabeza de Lin de su cuerpo, la que exhibe de forma orgullosa a la cámara. En el vídeo también se muestra cómo practica necrofilia con el cadáver de quien era su novio. Pero esto no está ni cerca de ser lo último que hizo. Ya fuera de cámara, desmembró el cuerpo de quien era su novio y envió las partes a diferentes políticos canadienses mientras él huía del país. Su destino fue Europa, donde usó varios nombres en un intento de esconder su identidad, pero la Interpol ya había publicado una alerta internacional y un pedido de captura para él.
por lo que las diferentes autoridades de Europa estuvieron atentas a los movimientos del asesino en el continente, lo que permitió encontrarlo con cierta facilidad y capturarlo en un cibercafé en Berlín. Estaba leyendo las noticias sobre él mismo. Luca se declaró inocente en su juicio y declaró 2 historias completamente diferentes a los psiquiatras responsables de determinar si era o no inimputable. En la primera versión que dio, afirmó que uno de sus clientes, Manny López, lo tenía amenazado desde el año 2005 y lo había obligado a realizar el asesinato. Según él, su cliente le había dado órdenes específicas de trabajar en el crimen, ya que tenía planeado vender el vídeo en la Deep Web y así ganar dinero. Declaró que había sido este mismo cliente el motivo por el cual había grabado los vídeos torturando animales. La segunda versión que contó fue que ese día, mientras estaba con Jun Lin, decidió salir al balcón a tomar el aire. Entonces habría visto una camioneta negra estacionada frente a la puerta del edificio. Estaba seguro de que se trataba de funcionarios del gobierno que lo estaban persiguiendo por haber participado en las protestas estudiantiles de Quebec ese año. Ante tal error, las voces en su cabeza comenzaron a decirle que asesinara y descuartizara a su novio para protegerlo de los supuestos funcionarios del gobierno. Ni la fiscalía ni el juez creyeron ninguna de estas 2 historias y lo encontraron culpable de los 5 cargos que se lo acusaban: homicidio en primer grado, cometer indignidad contra un cuerpo, y como agravante del homicidio se le condenó por el descuartizamiento de Lin y el canibalismo. El 26 de octubre de 1965, un chico adolescente llamó al 911 para avisar que en el patio delantero de la casa de los Baniszewski, en el número 3850 de la calle East New York, en Indianápolis, en Estados Unidos, había una chica muerta. En esa casa vivían Gertrude Baniszewski, jefa del hogar de 36 años, y sus 7 hijos que había empezado a tener a los 18 años en su primer matrimonio, y había continuado teniéndolos hasta su último matrimonio, el tercero que había terminado no mucho antes de los hechos. Su exesposo estaba obligado a darle una manutención, pero esta era muy poca y no alcanzaba para alimentar a toda la familia, así que Gertrude se vio obligada a tomar trabajos domésticos con el objetivo de hacer un poco más de dinero. Planchaba y cosía ropa de vecinos, entre otros. Pero no era suficiente. Tenía 7 niños que alimentar, pero el problema era que gastaba gran cantidad de dinero en sus vicios, el alcohol y el tabaco, es decir, lo poco que conseguía tampoco rendía. Cada vez más desesperada, Gertrude empezó a aceptar cada trabajo que ofrecían. Fue en la iglesia que se enteró de que la familia Likens estaba buscando una niñera para que se quedara con sus hijas Jennifer y Sylvia, de 15 y 16 años respectivamente, mientras ellos tenían que viajar. Los Likens ofrecían $20 a la semana por cuidar de sus hijas. Gertrude no dudó en postularse y quedar seleccionada para el trabajo. Jennifer y Sylvia eran 2 hermanas de lo más unidas. Pero no solo eso, la mayor, Sylvia, era una adolescente extremadamente educada y responsable, por lo que era consciente de que a veces el nivel económico de sus padres no era el ideal. Por eso combinaba el estudiar con trabajos temporales. Por ejemplo, en verano, para costear sus gastos, Sylvia conseguía trabajos esporádicos como niñera, limpiando casas o vendiendo botellas de vidrio vacías. Cuando ella y su hermana menor debieron ir a la casa de Gertrude a vivir con sus 7 hijos, mientras sus padres estaban de viaje, Sylvia trabajaba en esto último e incluso importaba dinero a la casa de su niñera. Pero a Gertrude no le gustaba que estuviera tantas horas fuera de casa y que volviera con dinero. Para ella, la adolescente no ganaba ese dinero de manera digna, sino que se prostituía por él. El primer acto de maltrato contra las hermanas sucedió en una semana de que éstas empezaran a vivir con los Baniszewski. El cheque de los Likens no había llegado y eso enfureció a Gertrude, que al grito de «Bueno, he cuidado durante una semana de vosotras, pequeñas zorras, y para nada», las encerró en el sótano de su casa, donde les hizo bajar la ropa interior y empezó a golpearlas en el trasero con una pala de madera de cocina. Jennifer cayó desplomada por los golpes poco después. Sylvia le rogó a su niñera que los golpes de su hermana se los diera a ella, intentando protegerla de maltratos que solo seguirían avanzando hasta terminar con la vida de la mayor. La cantidad de maltratos hacia Gertrude fue en aumento. Empezó a golpearla porque comía demasiado y cuando no la golpeaba la dejaba horas sin comer, obligándola a ver mientras los demás comían. La encerraba en el sótano, le metía en la bañera en agua hirviendo y si se desmayaba por el calor golpeaba su cabeza contra la pared. Pero no le alcanzaba con ser ella únicamente quien sometería a Sylvia,
por lo que poco a poco comenzó primero a manipular a sus hijos para que también la torturaran y posteriormente también a los niños vecinos. Por ejemplo, su hija Paula, de 18 años, era la que más participaba, pateando a Silvia en sus zonas íntimas. John Jr., de 12 años, también hijo de Gertrude, tomaba los pañales sucios de su hermano menor Dennis y se los hacía comer a la pobre Silvia. Los niños y adolescentes del barrio debían pagar 5 centavos a Gertrude para estar unos minutos a solas con la chica sin supervisión y hacerle lo que quisieran. Si bien sus padres visitaban bastante seguido a las chicas, nunca se dieron cuenta del infierno que éstas vivían. Tampoco sus hijas nunca se animaron a contarles los maltratos aterrorizadas de los que Gertrude pudiera hacer. Los maltratos se volvieron todavía peores días antes del fallecimiento de Silvia. En uno de los episodios más violentos, Gertrude abusó de ella de manera introduciendo una botella de vidrio en su zona íntima. Pero eso no fue lo último. Junto al novio de su hija mayor, frente a todos sus hijos, le tatuó en el pecho la frase «Soy una prostituta y estoy orgullosa de ello». Cuando terminó el tatuaje, se burló de ella diciéndole «Silvia, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora no te vas a poder casar, ¿qué vas a hacer?». Esto sucedió el día antes de que decidiera quitarle la vida. Para hacerlo, ideó un plan que haría parecer que Silvia había fallecido mientras intentaba escapar. Sin embargo, la adolescente escuchó el macabro plan de Gertrude cuando se lo contaba a sus hijos y puso sus últimos esfuerzos en intentar escapar. Pero justo cuando llegaba a la puerta de los hijos de Gertrude, se lo impidieron tirándola por la escalera y golpeándole la cabeza con una barra. Silvia cayó muerta después del primer golpe. Gertrude no creyó que Silvia realmente estuviera inconsciente y sin vida, por lo que empezó a golpearla al grito de «falsa», hasta que sus hijos la detuvieron, intentando reanimar al adolescente sin éxito. Sin idea de qué más hacer, llamaron a emergencias que llegó al domicilio con la policía y ahí mismo se determinó que Silvia había muerto a causa de una hemorragia cerebral y desnutrición. Todos los presentes fueron detenidos de inmediato. Gertrude y su hija Paula fueron llevadas a juicio y ambas recibieron como sentencia cadena perpetua. Gertrude por homicidio en primer grado y su hija en segundo grado. Aunque Paula estuvo únicamente 7 años en prisión antes de ser liberada. John Jr., de 12 años, fue condenado a 21 años de prisión y fue durante mucho tiempo el preso más joven de Estados Unidos. Cuando cumplió su condena, al igual que Paula y el resto de sus hermanos, se cambió el nombre y empezó otra vida. En 1985, Gertrude se le otorgó la libertad condicional y 5 años después falleció a causa de cáncer de pulmón. Estuvo en la cárcel solo 20 años. Catherine Mary Knight nació en un pequeño pueblo de Australia llamado Tenterfield, el 24 de octubre de 1955. La infancia de Catherine no fue para nada fácil. Estuvo marcada por la violencia y los abusos intrafamiliares. Su padre, Ken Knight, era borracho y violento. Tanto así que más de una vez en su infancia, Catherine fue testigo de cómo su padre abusaba sexualmente de su madre, Barbara Ruhan. Como si esto no fuera poco, según lo que declaró años después, ella misma se transformó en víctima hasta los 11 años. En la escuela, Catherine hacía bullying a los niños más pequeños, probablemente como una forma de canalizar toda la violencia que vivía alrededor en su casa. En cuanto a su desarrollo académico, nunca le fue muy bien. Nunca aprendió a leer ni a escribir muy bien, pero aún así fue pasando de año en año y avanzando hasta los 15, que abandonó los estudios para empezar a trabajar en una fábrica de ropa. Ahí estuvo un tiempo antes de encontrar lo que ella definió como el trabajo de sus sueños, en un frigorífico. Su puesto era el de cortar las vísceras de los animales y le encantaba. Estaba tan fascinada con su trabajo que cuando tuvo su primer juego de cuchillos de carnicero, los colgó sobre su cama. En el frigorífico conoció a quien sería su primer esposo, David Kellett, un borracho al que le encantaba ir todos los días a bares e iniciar peleas ahí. Catherine, que estaba acostumbrada a la violencia, lo sorprendió gratamente uniéndose a sus peleas y golpeando a otros borrachos con él. En 1974, después de mucha insistencia por parte de ella, la pareja se casó. David casó estando borracho y la madre de Catherine más de una vez le preguntó si estaba seguro de casarse con su hija. Advirtió sobre el carácter complicado de esta. Y David no demoró mucho en averiguar a qué se refería su suegra. Como la mayoría de las parejas recién casadas, tuvieron relaciones, y David, intoxicado como estaba, se durmió prácticamente en medio del acto, cuando su esposa todavía no había quedado satisfecha.
Catherine se enfureció al verlo dormido y, sin poderse controlar, llevó sus manos al cuello de su esposo, asfixiándolo. Kellett logró despertar y luchar con su esposa, evitando así que lo matara. A pesar de esta complicada primera noche de bodas, el matrimonio duró 10 años y tuvieron varios hijos. El matrimonio nunca fue estable. Poco después de que Catherine diera luz a su primer hijo, su esposo comenzó a pasar noches fuera de casa y le estaba siendo infiel. Su bebé tenía 2 meses y Catherine se sentía abrumada, por lo que tomó a su hijo y lo ubicó en las vías del tren. Por suerte, el tren nunca pasó. Con el nacimiento de su segundo hijo no fue mejor. Varios testigos denunciaron cómo lo trataba frente a la policía, cuando la vieron empujar y balancear de forma muy violenta al bebé en un cochecito. Obligada a ver a profesionales de la salud, se le diagnosticó depresión posparto, a lo que se debe sumarse el abandono de su esposo. Una tarde, David subió a su auto sin saludar y nunca apareció. Su matrimonio con Kellett no fue la única relación turbulenta que tuvo. Un par de años después, en 1986, conoció y se enamoró de David Saunders, un minero local. Su relación con Saunders fue intensa. A pocos meses después de conocerse, la pareja fue vivir junta. Específicamente, David se mudó a casa de Catherine, pero mantuvo su apartamento de soltero, lo que le hizo pensar que la engañaba, llevando a sus amantes a un apartamento de soltero. Los celos eran tantos que en un momento dado Catherine le cortó la garganta al cachorro que ambos habían adoptado frente al hombre, solo con el objetivo de demostrar de lo que era capaz. Más allá de esta tétrica escena y varias otras, la pareja siguió junta e incluso tuvieron una hija, aunque Saunders abandonó a Catherine poco después del nacimiento del bebé, cuando la mujer lo amenazó con quitarle la vida con un par de tijeras. A esta relación le siguió John Chillingworth, con quien estuvo 3 años y también tuvo un hijo. Esta vez, la pareja terminó cuando John se enteró de la infidelidad de Catherine con un compañero de trabajo suyo llamado Thomas Pierce. Thomas parecía tener una influencia sumamente positiva en Catherine. Incluso sus compañeros de trabajo creían que la mujer estaba cambiando para bien a su lado, pero todo esto quedó olvidado cuando Pierce se negó a casarse con ella. Primero, Catherine se dirigió a la empresa minera para acusar falsamente a Thomas de robarle cosas, lo que provocó su despido, pero aún así la pareja siempre volvía. Hasta febrero del año 2000, cuando la violencia escaló a un nivel inimaginable. Ese año fue como este, un año bisiesto. El 29 de febrero ocurrieron los hechos de uno de los casos más impactantes en toda la historia de Australia. Catherine se escabulló dentro de la casa de Thomas mientras éste compartía un cigarrillo con sus vecinos al volver del trabajo. Ella se mantuvo escondida ahí hasta que su expareja estuvo dormido. Después de comer algo de su heladera y ver un poco de televisión, lo despertó para tener relaciones sexuales, lo que sorprendió al dueño de la casa por alguna razón, que no se sintió aterrado, sino que aceptó tener relaciones con ella. Después del acto, y mientras Thomas dormía, Catherine tomó uno de sus cuchillos de carnicero que había llevado con ella y lo apuñaló 37 veces. Pero eso no fue todo. La mujer arrastró el cuerpo hacia el piso de abajo, hasta la zona del living, donde lo colocó en un gancho para carne, que se había robado del trabajo, y comenzó a desollarlo. Como si se tratara de un animal en su trabajo, con total sangre fría, Catherine lo decapitó y lo cortó en diferentes partes de su cuerpo para cocinarlas al igual que la cabeza en una olla en la que puso papas, repollo y salsa de tomate. Cuando la policía llegó, gracias a la alerta de los vecinos, se encontraron con la mesa servida y con él, junto a cada plato, el nombre de sus hijos. Catherine había planeado darle de comer a sus hijos la carne de Thomas. La escena era dantesca y no había dudas de la culpabilidad de la mujer, por lo que quedó arrestada en ese mismo momento. En el juicio fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de salir bajo ningún contexto, convirtiéndose en la primera mujer en Australia en tener esta condena. Catherine nunca se hizo responsable de sus actos, de hecho, mantiene su inocencia. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea el más sorprendente? Voy a estar leyendo todas las opiniones que hay en los comentarios. Si te gustó, puedes suscribirte y dejar tu like. Gracias y hasta la próxima.